Muy queridas hermanas en Cristo, Dios les bendice, muy buena noche. Qué alegría encontrarme con ustedes nuevamente a través de este nuestro curso Creciendo en la Verdad. Le pido a mi buen Dios que cada una de las etapas que Él nos vaya regalando sean sin duda alguna un aporte que nos ayude en este crecimiento espiritual que tanto anhela nuestro corazón. Hoy quiero detenerme para compartir con ustedes el tema la importancia de una vida ordenada y su relación con el discernimiento. Es esencial, mis queridos hermanos, hermanas, hablar del discernimiento en este proceso que estamos desarrollando. Ya vamos viendo dos temas anteriores y en este punto es esencial que podamos descubrir cómo es una vida ordenada. Para ello, entonces, es que estamos reunidos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos con esta reunión? Le pediremos a nuestro buen Dios que nos ayude a reconocer cómo una vida que está ordenada definitivamente favorece la libertad interior. ¿Qué es lo primero como efecto que se ve cuando hay una vida ordenada? La libertad interior. Hace unos días atrás en nuestras reuniones hemos estado hablando de la auténtica y verdadera libertad, no el libertinaje, la libertad que corresponde a los hijos de Dios. Cuando esta vida ordenada favorece definitivamente la libertad interior, como efecto se da el crecimiento espiritual a través de la claridad de la conciencia. Mira, hoy incluimos un término diferente. Hoy estamos hablando de claridad. Ya pasan todas esas nubes negras tormentosas que impiden que podamos ver, se caen aquellas escamas que impiden que nuestros ojos puedan percibir la realidad tal como Cristo la ve. Y estamos en un proceso en el nombre de Dios donde la claridad se abre para nosotros, los hijos de Dios. El Señor estaba obrando sobre una persona que no tenía vista, había perdido este sentido. Y en el momento en que el Señor empieza a orar, le pregunta, ¿qué ves? Y él le responde, el ciego le responde, veo a los hombres como que si fueran árboles. Escúchame por favor y préstame atención, porque este pasaje nos quiere hablar el día de hoy a través del contexto del discernimiento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos estar teniendo una visión clara desde el aspecto humano, pero quizá en el aspecto espiritual no estamos teniendo una claridad en visión. Y por lo tanto, si no miramos el objetivo, si no tenemos claro hacia dónde es que están dirigiéndose nuestros pasos, es lo más probable que terminemos perdidos en el camino. Por lo tanto, la libertad interior favorece el crecimiento espiritual y este crecimiento espiritual nos da una claridad de conciencia para así, bajo estos tres aspectos, libertad interior, crecimiento espiritual y libertad de conciencia, se cree el ambiente propicio para que en cada uno de nosotros crezca el discernimiento cristiano. Querida hermana, querido amigo, amiga, con esto que hemos mencionado ya tenemos suficiente en nuestro corazón para tener que meditar. Hemos mencionado tres aspectos: libertad interior; segundo, crecimiento espiritual; tercero, claridad de conciencia. Y solo bajo estos tres aspectos es que se da de manera propicia el verdadero discernimiento cristiano, porque tienes libertad, porque creces espiritualmente y porque para la gloria de Dios tienes una claridad de conciencia, de visión en el nombre del Señor. Habiendo mencionado entonces cuál es el objetivo que le pedimos al Señor nos dé la gracia de alcanzar en esta noche, damos inicio a nuestro tema. Punto número 1. El orden como reflejo de la paz interior. San Agustín afirma que la paz es la tranquilidad del orden.
Mira, San Agustín expresa un hecho maravilloso. Él, durante el momento en que estaba Santa Mónica orando, intercediendo por él, tenía una vida totalmente difusa. Había en su corazón un desorden tal que no lograba encontrar a Dios. Pero una vez que se encuentra con ese Dios que es amor, es capaz de expresar que la paz es la tranquilidad del orden. Y definitivamente Dios es un Dios de orden. El orden en la vida cristiana no significa rigidez ni perfeccionismo. Escúchame, por favor, querida hermana. Hay quienes nos molestamos cuando nosotros dejamos un lápiz sobre nuestro escritorio, sobre nuestra mesa de noche, y viene alguien, se lo lleva y no lo regresa nuevamente al lugar donde estaba. Cuidado, porque cuando nosotros caemos en la rigidez, en el perfeccionalismo, estamos considerando que somos más que los demás. Es un momento importante para reflexionar que al igual como esta imagen donde la mariposa ha posado en el dedo de esta niña, tenemos que descubrir si el orden en nuestra vida nos trae esa paz, aunque otros vengan a movilizar lo que nosotros hemos ordenado. Ahora bien, si no hay esa paz, sino que nuestra mente se alborota porque nos han movilizado, porque movieron aquello, porque nos sacaron de nuestros planes, cuidado, querida hermana, en el nombre del Señor, porque estás cayendo en rigidez y la rigidez no es de Dios, porque un árbol que no se pandea frente a los vientos, lo más probable es que termine quebrado y así no cumplirá el propósito de Dios en su vida. Por ello, iniciando este tema, en el primer punto, quiero invitarte a que tú examines tu corazón. ¿En qué parte estás siendo rígida o perfeccionista? ¿Y en qué parte estás dejando que el orden divino sea el que dirija tu vida? Si estamos basados únicamente en los aspectos humanos, rigidez y perfeccionismo, no estamos en armonía. Y todo lo que no es armonía no proviene de Dios, porque de cierta manera está en un desorden espiritual y estamos invitados tú y yo a que podamos descubrir la armonía en el nombre maravilloso de Jesús. Esa armonía significa que cada cosa tiene un lugar. Escúchame, cada cosa tiene que un lugar. Si yo tengo un escritorio dentro de la gaveta, van mis útiles de estudio. Pero si alguien saca uno de esos útiles de estudio y no lo regresa a su lugar, tengo que descubrir si estoy actuando desde mi naturaleza humana, porque estoy actuando en rigidez, en perfeccionismo y no en armonía. Segundo aspecto, cada acción orientada tiene su fin. Cuando tú te orientas, querido hermano, querida hermana, en la rigidez, en lo que es el perfeccionismo, estás queriendo que sea tu voluntad la que logre marcar el discernimiento que estás teniendo. Y lamento decirte con la tristeza de mi corazón que no estás caminando en la gracia de Dios. Ay, pero si me está diciendo que Dios es un Dios de orden, sí, pero no es un Dios perfeccionista. Es un Dios que es la perfección en sí y en ello tiene que haber la armonía. Por lo tanto, cada acción está orientada a un fin. Ese fin es únicamente el que tú tengas tranquilidad o está buscando una armonía que sobrepasa tu propio entendimiento. Tercer aspecto sobre este aspecto de la rigidez y perfeccionismo o la armonía. La persona encaminada hacia Dios. Si nuevamente te pido que puedas ver esta imagen que está frente a tu pantalla, tú logras percibir que en la niña, en sus ojos, hay una paz especial. Su mano está quieta, su mirada es tranquila, podríamos decir, porque la persona está encaminada a esa armonía que brota de la Trinidad Santa, donde el Padre ama al Hijo y fruto del Padre y del Hijo está la presencia del Espíritu Santo que se entrega
a nuestra vida. Entonces, solo así, solo entonces, desde la armonía en el Espíritu Santo, es que podemos entender Primera de Corintios capítulo número 14 y versículo número 33, que nos habla que Dios es paz. Ese Dios de paz está en nosotros y no es un Dios de confusión, porque Dios se refleja a sí mismo en la paz, no en el perfeccionalismo, no en la rigidez. Dios se refleja en qué, querida hermana, en la paz. Cuando el alma está ordenada, se vuelve para la gloria de Dios mucho más sensible a la voz de ese Dios que le ama y es capaz ante esa voz que claramente la puede escuchar de discernir lo que le conduce al bien y no solo el bien, decíamos la ocasión anterior en nuestro tema, sino lo excelente, no solo lo excelente, sino lo que es santo para la gloria de nuestro buen Señor. Entonces, en este primer punto, querida hermana, recuerda la diferencia entre rigidez, la diferencia entre perfeccionismo y armonía. Hay una diferencia tan amplia como existe la diferencia entre el pensar de Dios y el nuestro, pero solo en la paz de la armonía en el Espíritu Santo es que se puede ver reflejado el rostro de Dios que continuamente está tocando a la puerta de nuestro corazón. Por ello es que un signo de que tú estás tomando el camino correcto en el momento en que estás discerniendo uno u otro camino es la paz en el corazón. Lo mencionábamos en la reunión anterior. Si tu corazón no tiene paz, si tus emociones están alborotadas, lo más prudente es que no tomes ninguna decisión en este momento, que te des tiempo para calmar tu interior, para que la tormenta agitada se aquiete, se tranquilice y con esa tranquilidad puedas observar el horizonte y así tomar la mejor decisión para tu vida. Veamos ahora el segundo aspecto. ¿Por qué? Porque el discernimiento, la paz espiritual, esa gracia de la armonía y el orden en el combate espiritual tiene una esencia grande, porque nos ayuda el combate espiritual contra el desorden de las pasiones. Mira. Hemos iniciado hablando de esa armonía, pero ahora entramos en lo profundo de nuestra alma. Puedo mantener un orden externo para la gloria de Dios porque yo digo que así me formaron. Pero atención, en ese orden exterior, si no hay un orden interior, querida hermana, estamos permitiendo que nuestras pasiones desordenadas o esos pensamientos alborotados, como vemos en la imagen, sean los que gobiernen nuestra vida. Es ahí que desde la tradición ascética, mi querida hermana, descubrimos que el discernimiento se oscurece cuando el corazón está sometido a las pasiones desordenadas. ¿Te recuerdas que acabamos de hablar de claridad? Ahora estamos mencionando que si nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestras pasiones están alborotados, lastimosamente se oscurece en ese mismo momento la gracia del discernimiento. Y en el momento en que se oscurece el discernimiento, no podemos tomar una decisión propicia. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor. Pero para reconocer al pastor, las ovejas conocen su voz. Y en los momentos de tormenta, cuando se oscurece la vista y las ovejas no pueden visualizar al pastor que va delante de ellas, el sonido que se provoca del bastón y del callao es lo que él dirige el corazón de la oveja, porque aunque no ve, tiene un agudo discernimiento a través de sus sentidos y sabe a través del oído que su pastor va delante de ella, golpeando la vara, golpeando el callado, para que así puedan seguirle y descubrir dónde es que se encuentra su pastor. Pero cuidado.
porque cuando nosotros nos dejamos conducir por el pecado o nos dejamos guiar por el egoísmo, generan un ruido en nuestro interior. La sangre de Cristo nos cubra, porque cuando ese ruido se genera en el interior, impide que tú y yo escuchemos la voz de Dios. La sangre de Cristo nos dé la oportunidad de abrir nuestros sentidos ante Él y escuchar su voz sobrenatural que habla a lo profundo de nuestro corazón. El pecado y el egoísmo generan tanto ruido en nuestro corazón, tanto ruido en nuestra mente, en nuestro espíritu, que no logramos escuchar la voz de Dios. ¿Qué causa este desorden en lo profundo del corazón? Poner lo accesorio por encima de lo esencial. ¿Qué es lo que realmente tú necesitas, querido hermano? ¿Qué es lo que tú realmente necesitas, querida hermana? ¿Es un accesorio sin el cual podrías perfectamente desempeñarte o es realmente esencial como la presencia de Dios que tu corazón anhela? Cuando le preguntaron al rey David cuál era su petición delante de Dios, él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo y como efecto inmediato vino todo lo demás. No habrá ningún hombre, le dijo el Señor, que posea ni se vista las flores del campo tanta riqueza como tú, que sea tan elegante como tú, porque escogió lo esencial, la sabiduría, la persona de Cristo. Y desde ese aspecto, lo que causa el desorden es que nosotros colocamos todo lo que es accesorio en el primer lugar sobre lo que es esencial. Segundo aspecto, buscar el placer inmediato en lugar del bien verdadero. Buscar qué, mi querida hermana, el placer inmediato en lugar del bien verdadero. ¿Cuánto estamos sumergidos en un mundo hedonista? Un mundo que se deja llevar por las pasiones. Yo me pregunto muchas veces, a veces nosotros vemos la publicidad, por lo menos en nuestros países de América Latina, en Guatemala, Centroamérica, lo veía muchísimo, aquí en el Perú de la misma manera. Nosotros vamos y vemos algunos póster que las personas que están en los talleres tienen colgados en las paredes y están ofreciendo un aceite de motor. Y yo me pregunto qué tiene que ver con ese aceite de motor una muchacha que está en bikini. No tiene absolutamente nada que ver, pero como buscamos un placer inmediato, nuestra mente se deja consumir bajo estos aspectos de marketing y desviamos nuestra atención de lo que realmente es verdadero. Una cosa le he pedido al Señor, que me quite este aguijón, decía San Pablo, y el Señor me ha respondido, mi gracia es lo único que te basta. Lo realmente verdadero, mi querida hermana, es lo que tú y yo tenemos que buscar para la gloria de Dios. Tercera causa de este desorden espiritual en nuestras pasiones, vivir sin criterios claros. Es decir, dejarnos arrastrar por los hábitos dañinos. Para que se forme un hábito es un proceso y ese proceso inicia con un signo. Cuando ese signo se empieza a despertar en mi corazón, inmediatamente yo tengo que descubrir que ese signo me va a querer entregar una recompensa y esa recompensa me va a conducir a una acción, a el pecado que muchas veces está asociado a ese placer inmediato, porque hemos considerado únicamente lo accesorio y no lo esencial. Consecuencias de vivir, mi querida hermana, en un falso discernimiento, en un desorden espiritual. Lo primero, hay ansiedad y hay dispersión interior. Mira cómo es esto. Estamos en un mundo donde la depresión y la ansiedad son las enfermedades que nuestros hermanos psicólogos ven con mayor frecuencia. La dispersión interior. Hoy
hay un mayor índice de déficit de atención. ¿Por qué? Porque hay una dispersión interior. Nos acostumbramos desde pequeños, mi querido amigo, mi querida amiga, a que tenemos todo en esta vida y cuando no lo tenemos nos dispersamos interiormente porque hemos perdido el sentido de lo que realmente es esencial. Segundo, hay confusión moral y pérdida de la paz. ¿Cuántas familias, aunque lo tienen todo físicamente, han perdido la paz? Y si perdemos la paz, lastimosamente, lo hemos perdido todo. ¿Por qué? Porque ha existido una confusión moral. Atención, no estamos hablando de una moral que está perdida o ha sido mal formada en su esencia absoluta, como hemos hablado en un tema anterior. Estamos hablando de una moral que ha sido confundida. Tiene un buen cimiento, pero ha sido engañada, ha sido distorsionada, por lo tanto, no logra ver con claridad, como decíamos hace un momento. Tercera consecuencia del desorden espiritual, la incapacidad para escuchar la conciencia. Te decía hace un tiempo atrás que he estado en un terreno de misión donde ha sido una zona muy vulnerable. Y de repente llegaba a visitar a una familia y me decía esta familia, hermano, ya vengo, es que hoy no me puedo quedar, mi mamá lo va a recibir, yo me voy. ¿Por qué? ¿Y a dónde vas? Voy a trabajar. Y le preguntaba a la mamá cuando ya estábamos a solas y ellos tenían confianza con nosotros como misioneros y decía, no, es que mi hijo no está haciendo algo que sea bueno, pero aún así él le llama trabajo. Es porque su incapacidad de escuchar la conciencia le impedía discernir lo que realmente era esencial, lo que realmente era lo mejor, y estaba únicamente tratando de buscar lo superficial. La ascética, la vida ascética, mi querida hermana, propone que el combate espiritual tiene que acrecentarse bajo la oración, bajo la penitencia, bajo el dominio de los sentidos y la participación frecuente de los sacramentos, porque estos cuatro aspectos son los que limpian el corazón y aclaran la conciencia. Mira lo que nos dice la vida ascética, la tradición ascética en el combate espiritual, la oración, la penitencia, el dominio de los sentidos y la participación frecuente de los sacramentos son los que limpian el corazón y aclaran la conciencia. Nuevamente, por segunda ocasión, en las diapositivas hablamos de claridad. Decíamos hace un momento esa claridad para discernir y ahora lo volvemos a mencionar porque cuando nuestras pasiones bajo la gracia de la oración, de la penitencia, del dominio de los sentidos y junto a ello la frecuencia de los sacramentos, se limpia, se esclarece todo ello y podemos ver con más claridad lo que Dios quiere para nuestra vida. Tercer aspecto, quiero hablarte ahora de las virtudes que ordenan la vida. Aquí he querido utilizar la palabra virtud. Ahora estamos acostumbrados a utilizar la palabra valor o valores, pero todo lo que son valores, mi querida hermana, tarde o temprano tienen un precio. Y terminamos cediendo, terminamos perdiendo, entregando nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Pero en cambio, cuando nosotros hablamos desde la palabra virtud, estamos tomando algo en esencia. Esa virtud tiene que cultivarse para que crezca, tiene que cuidarse para que pueda así realmente dar el fruto que tanto espera. Y es así entonces que hablamos de las virtudes que ordenan la vida. La ascética cristiana enseña que el discernimiento no se alcanza sin la práctica de las virtudes. Mira qué maravilloso es esto.
Nuevamente seguimos en la corriente de la tradición mística y ascética. Y la vida cristiana desde la ascética nos enseña que es imposible alcanzar el discernimiento si no se hace desde la práctica de las virtudes. Aquí he querido colocarte en este momento dos imágenes que hacen referencia a las virtudes que tenemos, pero quiero tomar la primera, la prudencia. Y está ejemplificada en nuestra imagen por este semáforo. Verde, actuar. Amarillo, pensar antes de actuar. Y rojo, parar. Detente antes de actuar, porque puede que estés a punto de tomar una mala decisión. La prudencia, entonces, ¿qué es lo que hace? Dispone nuestro corazón para juzgar rectamente lo que es conveniente hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Ahora trasladémonos nuevamente hacia el semáforo. Yo quiero entregarle hacia una persona que está necesitada en la calle un alimento, pero le veo que está quizá drogada y tiene un cuchillo en su mano. ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Actuar? ¿Pensar o parar? Para ello es la prudencia. Me va a ayudar a juzgar rectamente lo que conviene hacer en cada una de las circunstancias. Y cuando yo logro juzgar de manera correcta lo que conviene en cada una de las circunstancias, es entonces la oportunidad para poder evitar la precipitación y el subjetivismo. Mi querida hermana, es esencial que iniciemos con la virtud de la prudencia si es que queremos alcanzar un correcto discernimiento. Segunda virtud que tenemos que trabajar, la justicia. Dentro de la justicia tenemos que descubrir que Dios ordena las relaciones según sea su prioridad. Él nos decía, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto estaba sumergido en esa balanza de justicia que nos ayuda a reconocer si el prójimo y uno mismo están equilibrados en esta relación con Dios. ¿Por qué? Porque habemos personas que tenemos muchos desequilibrios mentales y psicológicos. Nos atrevemos a dar y damos y damos y damos y damos y decimos es que yo tengo un don de servicio y tengo que dar, pero no nos abrimos, querido hermano, a que nadie nos dé. Y existe ese equilibrio entre Dios y nuestro prójimo, entre nuestro prójimo y ese Dios que nos ama, donde no solo tengo que dar, ni tampoco solo tengo que recibir, tengo que buscar el equilibrio entre ambas para así poder hablar de justicia. Sin la justicia, en el discernimiento se cae en egoísmo. Mira, mira qué fuerte es. Sin la justicia, el discernimiento hacia dónde nos va a conducir, hacia el egoísmo, porque o estaremos en el extremo donde todo es para nosotros, o estaremos en el extremo donde solo damos a los demás. Pero ese aspecto de servicio no será guiado por el Espíritu Santo, porque es el egoísmo que quiere descubrir que somos nosotros los importantes y en ese momento Dios pasó a un segundo plano. Hermano, pero eso jamás ha pasado por mi mente. ¿Quién soy yo para quitarle el segundo plano a Dios? Cuidado, querida hermana, porque la justicia es en ese momento la que equilibra la balanza entre Dios y nuestro prójimo. Y en el centro estamos nosotros que tenemos que tomar la decisión más correcta para poder así acompañar nuestro caminar en el nombre de Jesús. Seguimos entonces en las virtudes que ordenan la vida, que ordenan el discernimiento, que ordenan esa paz interior que tanto necesitamos. Hemos hablado hasta ahora, regreso a mi pantalla, de lo que es la prudencia y la justicia. La tercera virtud que hoy te quiero entregar es la
fortaleza. Esta fortaleza te da la capacidad, la constancia para elegir entre el bien, incluso en medio de las dificultades. Los discípulos estaban atravesando el mar y había una tormenta. Jesús estaba dormido en la parte de atrás y ellos en su angustia fueron a despertar al Señor y le dijeron, Señor, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y el Señor se puso de pie y proclamó, hombres de poca fe, y le dio una orden al mar, al viento, calma, quieto, aquíétate. Y en ese mismo momento hubo paz. ¿Por qué? La fortaleza nos ayuda a elegir, querida hermana, incluso de las dificultades que vamos atravesando en el día a día, porque no son nuestros pensamientos, sentimientos alborotados los que nos dirigen, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento que llevamos grabada en lo profundo del corazón. Y esto requiere coraje. ¿Qué es lo que requiere? Coraje para poner en práctica lo que se conoce como la voluntad de Dios. Jesús en el huerto de Getsemaní pedía una cosa, aparta de mí este cáliz, pero tenía la fortaleza para decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dime si este no es un ejemplo claro donde el discernimiento tomado del coraje nos ayuda a poner en práctica la voluntad de Dios. Sin la fortaleza, mi querida hermana, no vamos a poder discernir de manera correcta, porque nuevamente el egoísmo que no quiere que vivamos sufrimiento nos va a llevar a un mal camino, nos va a conducir a un discernimiento que estará basado únicamente en nuestro yo y no en el tú de Cristo. Cuarta virtud que quiero compartir contigo en esta noche, la templanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestras pasiones desordenadas son las que nos llevan a poder equivocarnos. Pero cuando hay templanza en nuestro corazón, esta templanza modera los deseos, evita los excesos en cada uno de nosotros los hijos de Dios. Ni la templanza ni las pasiones nublan la visión cuando en realidad existe la oportunidad de decidir desde el corazón de Cristo. Es la confianza en ese Dios que nos ama, que nos ayuda a caminar en el nombre de Jesús. Por ello nos dice Proverbios 14:15, el hombre prudente medita sus pasos. ¿Y cuál fue la primera virtud con que hemos iniciado? La prudencia. Y quiero dejar en este momento esto grabado en tu corazón. El hombre prudente, cuando se refiere a la Sagrada Escritura en estos aspectos generales, hombre, se refiere a la identidad de hombre y mujer. Así que está diciendo, el hombre, la mujer que son prudentes, meditan sus pasos. Querida hermana, recuerda el semáforo. ¿Estamos en verde para actuar? ¿Estamos en amarillo para pensar? ¿O estamos en rojo para detenernos? Porque el hombre prudente medita sus pasos. Cuarto aspecto que quiero compartir contigo en esta noche, los hábitos y las disciplinas que fortalecen nuestra voluntad. Acabamos de hablar de las virtudes y hemos dicho que necesitamos trabajarlas. Ahora hablaremos de esos hábitos y disciplinas. Y lo primero que quiero traer a tu mente es que la libertad no se improvisa. ¿Cómo así, hermano? Que la libertad no se improvisa. Claro, la libertad se ejercita, porque en la libertad puedes caer en el libertinaje, donde tú dices, no, es que tomé una decisión por lo que viví en ese momento. Cuidado, porque la libertad no se improvisa, se ejercita. Una vida libre es una vida ordenada. Una vida libre se construye con hábitos concretos de el día al día. Por ello,
Si lastimosamente no tenemos una agenda, un pronóstico, una actividad programada dentro de nuestro día, vamos a tener un día de desorden y perderemos las horas hábiles del día y cuando nos demos cuenta no habremos hecho nada porque hemos tomado un discernimiento equivocado. Hemos dejado que la libertad se transforme en libertinaje y hemos perdido el orden. Por lo tanto, un horario de oración y de descanso es esencial en nuestra vida. Nos ayuda a establecer un orden interior. Y ese orden interior nos va a ayudar a encontrarnos con Cristo. Hermano, es que sabe, yo estoy despierto hasta que el cuerpo aguante. Cuidado, querida hermana, no le sobreexijas a tu cuerpo más de lo que debe. Ahora, si lo estás entregando al Señor por un aspecto de vigilia, con todo gusto, pero no puede ser un hábito o una disciplina el no tener un horario de descanso. Hermano, es que hay tanta necesidad en el mundo, cuidado, hay tanta necesidad en el mundo, sí, pero no puedes perder de vista que tú también necesitas estar en comunión con ese Dios que te ama. Segundo aspecto, hábito o disciplina que nos hace daño y que quizá necesitamos moderar. La moderación en el uso de la tecnología y las redes para proteger así nuestra atención. Mi amada esposa me decía el día de hoy, ¿sabes qué? Y me hablaba de un tema que ella estaba teniendo y yo estaba con mi celular en la mano. Y ella me decía, ¿ves? Por estar con el celular en la mano, no me estás prestando atención. Y claro está, cuando ella ingresó yo ya estaba en mi celular realizando una actividad. Por lo tanto, no le iba a prestar atención a lo que ella estaba mencionando. Le he pedido que me diera un instante, dame un segundito, termino de mandar este mensaje y ya podemos dialogar. Envié el mensaje. Mi celular se quedó boca abajo y empezamos a conversar de la situación que ella había experimentado en ese día. ¿Por qué? Porque la moderación en el uso de la tecnología y las redes va a proteger tu atención. Y así de esa misma manera, cuando tú quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la habitación, dice la Sagrada Escritura, protege tu atención para que puedas estar en comunión con Dios. Tercer hábito o disciplina que quizá necesitamos moderar, el compromiso con el trabajo y la familia. Hay quienes trabajamos mucho y hay quienes trabajamos poco y ponemos de pretexto la familia en ambos. Es que trabajo mucho porque mi familia necesita. Cuidado, querida hermana, porque primero te necesitan a ti, querido hermano. No es que mi familia es lo primero, por lo tanto, ya Dios proveerá para el sustento. Cuidado, querida hermana, porque tienes que tener un equilibrio, querido hermano, entre ambas. No puedes caer ni en el trabajo excesivo ni en el descuido de las labores, porque si no, seremos siervos inútiles, y los siervos inútiles se les echa fuera, dice la Sagrada Escritura. Cuarto aspecto que tenemos que meditar sobre los hábitos y las disciplinas para fortalecer la voluntad y así tener un mayor discernimiento en el orden divino de Dios. Las prácticas espirituales. Estamos leyendo la palabra. Te pedía desde la primera clase que hemos tenido, desde la primera reunión, que hiciéramos todos los días un examen de conciencia. ¿Cuántos de esos días, mi querida hermana, has realizado tu examen de conciencia al finalizar? Hablábamos de un pequeño diario espiritual. ¿Lo has podido organizar? Necesitamos tener esas prácticas espirituales como la confesión y nuevamente vuelvo a mencionar la dirección espiritual. Si te das cuenta, este tema de la dirección espiritual y más ahora que estamos hablando del discernimiento es esencial, porque si no, con mucha facilidad podemos dejarnos llevar. San Benito de Nurcia San Benito lo resume en su lema: ora et labora, reza y trabaja. Tiene que haber un equilibrio entre ambos, equilibrio entre lo espiritual con lo material, porque solo ello en ese orden fecundo es que se va a abrir tu alma a la llamada de Dios. Escúchame porque lo vuelvo a proclamar. Solo entre el equilibrio entre lo espiritual y lo humano es que tu alma se logrará abrir
al orden fecundo y abriéndose al orden fecundo entrará en comunión con Dios. Nuevamente, estamos brindando mucho contenido, mi querida hermana. Espero en el nombre de Dios que puedas aprovecharlo al máximo. Y si algún detalle se te pasa, vuelve a escuchar la grabación cuantas veces sea necesaria. Por eso es que lo estamos compartiendo contigo, hermano. Y si conozco a alguien que necesita el tema del día de hoy, pues envíaselo. Para eso tu hermana tienes el enlace para que tú lo puedas escuchar y si consideras que alguien lo necesita, pues compárteselo también en el nombre del Señor, porque cuando nosotros estamos ordenados, querido hermano, querida hermana, la Sagrada Escritura, la vida de los santos, nuestra iglesia, nuestra propia vida, es una lámpara encendida que nos llena de gracia porque estamos caminando en el discernimiento de los hijos de Dios. ¿Qué nos dicen los santos y la Sagrada Escritura sobre este aspecto del orden, de la paz, del caminar en comunión? Primera de Corintios capítulo 14 33. Decíamos que Dios no es un Dios de confusión. La sangre de Cristo nos cubra si en algún momento entrar en comunión con Dios nos ha confundido, porque ese no es Dios. Dios, dice la Sagrada Escritura, es un Dios de paz y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Eclesiástico 30:23 nos habla de que el corazón alegre da vida. Y no hay corazón más alegre que Cristo, que ha entregado la vida por sus amigos, por tu vida y por la mía, querida hermana, querido hermano. Por lo tanto, tenemos que dar con alegría. Si vas a sonreír, no lo hagas únicamente por compromiso. Es que, ¿qué va a decir si no le saludo? Hazlo desde lo profundo de tu corazón, porque en la medida que ordenes tu interior, podrás compartir la alegría de la vida a quien lo necesite. Acabamos de proclamar a San Benito que nos decía, ora et labora, en ese equilibrio que necesitamos alcanzar. Y San Juan de la Cruz nos decía, en la subida al Monte Carmelo, nos decía, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto, no quieras tener gusto en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. No deseo nada más, Señor, que tu presencia en mi propia vida. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Bien, entonces ahora llegamos a esta parte práctica. Ya en la parte práctica quiero recomendarte tres acciones. Sé que hay muchas actividades que te he ido dejando, pero recuerda, por favor, estamos hablando de un crecimiento espiritual y ya en discernimiento tú tienes que ir tomando aquellas que sean de mayor bendición para tu vida. Si no, vas a caer en estrés y no es el objetivo. Por ello también es que trasladábamos esta reunión a una vez por semana los días lunes, porque del día sábado que teníamos la reunión al día lunes, no te daba tiempo de poner en práctica lo que habíamos acordado. Por lo tanto, ahora quiero invitarte a que tengas una agenda. Ordena tu semana. Planea desde el orden interior hacia el orden exterior, no al revés, del orden exterior al orden interior. Deja que sea tu corazón el que llegue a colocar armonía en el nombre de Jesús y no el rigorismo, el perfeccionismo, el que trate de colocar esa armonía en tu corazón porque no lo vas a lograr. En este plan, diseña un horario que incluya oración, trabajo, descanso y servicio. Mira, es un plan de 4 acciones. ¿Qué tiene que incluir? Oración, trabajo, descanso y servicio. Comprométete con un objetivo completo de 15 minutos. ¿Sabe qué, hermano? Hoy voy a leer la Sagrada Escritura durante 15 minutos. Me cuesta leer, entonces coloca 5 minutos, pero no dejes de leer la Sagrada Escritura todos los días. Segunda actividad que te propongo, una evaluación personal de tus hábitos desordenados.
Reflexiona qué áreas de tu vida, de mi vida, muestran desorden. Mi tiempo está desordenado, mis emociones están de cabeza. Mis relaciones, ay, querido hermano, ahí se pone difícil la cosa. ¿Cómo, mi querida hermana, estamos utilizando nuestro dinero? Atención, porque tiempo, emociones, relaciones, dinero son los más frecuentes en los cuales hay desorden. Hermano, yo ordeno perfectamente mi economía, pero mi tiempo es un desastre. No, hermano, ¿sabe qué? Yo ordeno perfectamente mi economía y mi tiempo, pero mis emociones son un desastre. Y como consecuencia de que mis emociones son un desastre, también mis relaciones. Tenemos que plantearnos entonces ese objetivo. Y tercera actividad que te propongo para que tú tengas en este tiempo. Elige una virtud: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y aplícala de forma práctica en una situación concreta en la semana. Querido hermano, ¿sabe qué? Estoy en este momento con mi hijo, que es un adolescente, y me saca de casillas este joven o este niño. Bueno, entonces aplica la templanza o aplica la prudencia para saber cuándo actuar. Recuerda: verde, amarillo y rojo. Aplica la prudencia. Teniendo en cuenta estas tres actividades, te aseguro que te ayudarán a colocar orden, y ese orden te ayudará a ver con claridad la forma en que tienes que discernir. Y ya para finalizar, concluimos entonces con lo siguiente. La vida ordenada, mi querida hermana, no limita. Escúchame. La vida ordenada, ¿qué? No limita. Si la vida o el orden te está colocando un límite, discúlpame, pero eso es rigidez o perfeccionismo. No es orden, sino que la vida ordenada te libera porque encuentras paz. El desorden definitivamente que esclaviza a las pasiones y nubla la conciencia, mientras que el orden abre espacio para la libertad interior y para el encuentro con Cristo. Pero ten claro que está el rigorismo y el perfeccionismo de un lado y la armonía por el otro. El discernimiento se vuelve posible cuando el corazón está en paz, porque solo cuando ves paz puedes observar el horizonte. Solo cuando hay paz en tu corazón logras ver lo que hay más allá de la tormenta. Por lo tanto, tenemos que purificarnos de los excesos y sostenernos en la práctica de las virtudes. Y recuerda, el corazón alegre da vida. Si el orden, mi querida hermana, te da vida y da vida a los demás, enhorabuena. Si ese orden que tú crees no está dando vida a los demás, sino te da vida solo a ti, cuidado, porque estás actuando desde el egoísmo, y ese egoísmo no te ayudará a discernir, porque el orden es fuente de alegría, y esa alegría da claridad en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis queridas hermanas, dejo de presentar entonces mi pantalla y aperturamos los micrófonos. Muy buena noche, mis queridas hermanas en el Señor. Dios les bendice. Aperturamos los micrófonos. Dudas, inquietudes, comentarios, algo que no haya quedado claro. Aprovechen ahora para consultar. Como siempre, el día de mañana les estaré compartiendo el material y la grabación de esta noche. Me preocupa cuando todo está en silencio, mis queridas hermanas. Pero bueno, espero en el Señor que todo esté quedando claro en cada uno de ustedes, y que, como les decía, tengamos la oportunidad de que cada semilla que estamos sembrando nos ayude en nuestro crecimiento espiritual
para la gloria de Dios. Amén. Sí, hermanito Tony, buenas noches. No sé Amén, qué le hermanita pasó. Vero, Dios Le le pasó bendiga. acá, tenía una confusión, no de entrada. Quería hacerle una preguntita. En en la parte en la cual usted nos dice el combate espiritual. Es algo que nosotros debemos de hacerlo constantemente, pienso, porque de verdad, hermano, el mundo nos atropella en diferentes formas, donde sitio que vayamos es bien difícil, pero no imposible, porque creo que tenemos de aliado al Espíritu Santo. Lo que yo le quería preguntar, hermano, eh, las virtudes que usted nos está dando para nuestra vida, eso es una constancia que nosotros debemos de tenerlo, hermano, porque le digo que para mí es un poco, de verdad, un poco difícil, yo creo, para mí. ¿Y cómo podría hacerlo, hermano? Gracias, mi hermanita Vero. Definitivamente que tienen que ser una constante. ¿Por qué, mis queridas hermanas? Porque hemos estado hablando en este momento de las cuatro virtudes cardinales. Y esas cuatro virtudes cardinales tienen que estar dirigiendo nuestra vida. Si esas cuatro virtudes no dirigen nuestra vida o escogemos hoy una y otra mañana, lastimosamente seremos como que si fuese un vehículo que tiene cuatro ruedas y quiere caminar solo con tres. No podremos, mi hermanita Vero. Claro está que hay alguna de esas virtudes que vamos a trabajar más y otra que tengamos menos dominada en nuestra vida, pero para ello es precisamente el discernimiento. Y por ello les dejaba esta pregunta de discernir, de preguntarnos de manera personal qué y cómo está nuestra vida. Lo segundo que les pedía, ¿cómo está nuestro tiempo? ¿Cómo está, mi hermanita Vero, nuestras emociones, nuestras relaciones o incluso nuestra economía? Porque cada una de ellas también puede vincularse de manera directa a una virtud. Y es esencial, hermanita Vero, que las apliquemos en nuestra vida. Y yo tengo que ser consciente de que si estoy solo dando, hay un desorden en mi corazón y necesito también recibir, porque si no, aunque yo solo trate de dar, estoy haciéndolo desde el egoísmo. O si solo trato de recibir, aún el egoísmo es mucho más claro. Ya, hermanito, porque a mí le digo, hermanito, para mí el tiempo, ay, sinceramente le digo que a mí me agobia. Le digo que, hermanito, he estado hoy día desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde y media para que me puedan atender en el hospital. Usted sabe los momentos que yo estoy ahora. De verdad, el hospital me consume el tiempo, hermano, porque es una carrera constante de venir a la casa. Por ejemplo, hoy día he almorzado a las 4:30. Y de verdad yo quisiera tener más tiempo, pero de verdad salgo realmente cansada, cansada, hermano, cansada. Y los problemas familiares que también están ahí. Claro Entonces, que pues, sí. por eso yo le decía, hermano, ¿no? Que estas virtudes, pues, que nos ayuden, ¿no? Con esta de la prudencia, la justicia, porque a veces, hermano, donde sitio que vamos, a veces no nos hacen justicia. Y eso nos agobia. Claro que sí. Y por ello decíamos, mi hermanita Vero, cuando hemos estado conversando, que para poder trabajar lo que son las virtudes, es esencial primero la oración. Dentro de esos aspectos en el hospital, mi hermanita Vero, definitivamente que consumen mucho tiempo y no depende de nosotros, pero si yo tengo la decisión de cómo utilizar mi tiempo. Y en este caso, perdón, aunque esté en el hospital, yo puedo estar orando por mi familia, puedo estar orando para que ese médico, esa enfermera que no me hace justicia sea tocado por el Señor. Entonces, aún en medio de las circunstancias adversas, podemos discernir. Por eso hablábamos del orden. Ahora, si yo dejo que todo eso que vivo en el hospital sea lo que me dirija, lastimosamente, mi hermanita Vero, no solo voy a terminar cansada en su caso, sino
fatigada espiritualmente. Y es ahí donde tenemos que colocar ese orden dividido en nuestro tiempo. Tengo que estar ahí, no sé a qué hora saldré, pero bueno, entonces utilizo mi oración. Señor, acompaña a mi familia. Sabes esta necesidad. Sabes que, Señor, esta enfermera, yo llegué y no me quiere atender. Utilicemos la oración para que a través de ella nuestro discernimiento se vuelva más agudo. Y en ese discernimiento, de repente el Señor me mostrará qué puerta tocar y así encuentre una solución. Le cuento, hermanito, a pesar que estaba esperando ahí en el hospital, tenía que estar llamando al hospital para otra cita. Toda la mañana me he ocupado llamar, 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 llamar. Y cuando ya fui a recoger los medicamentos, entra la cita, no sabía si irme para este lado o para el otro lado. Créeme usted, hermanito, que hoy día ha sido un día muy, 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 muy tremendo para mí. Pero yo creo que con el orden, como usted me está diciendo, pues no es solamente para mí, era ¿qué le puedo decir? La asistencia médica, sino que era para mi hijo. Entonces yo tenía que para mí, yo tenía para él. Así que en este día ha sido una división, no sé, pero he llegado a salir, pero bueno, pero ahora lo estoy escuchando a usted. Me siento en paz. Digo, bueno, Señor, ya me estás dando algo que hacer. Gracias, Definitivamente, mi hermanita. hermanita Vero, definitivamente. Pero recuerde que es importante primero reconocer que nosotros no tenemos el control de todo, pero sí tenemos el control de cómo reaccionamos ante ese todo. Sí, y el día puede ser un día muy saturado, mi hermanita Vero, pero ¿es el día quien me dirige a mí o para la gloria de Dios soy yo el que dirige el día aún en medio de lo cansado que pueda estar? Sí, es el miedo el que me dirige a mí, es el activismo el que me dirige a mí. Cuidado, porque podemos ser Marta o María. Y en esos aspectos, ninguna de las dos es únicamente verdadera en su totalidad. Necesitamos el equilibrio para mantener ese discernimiento correcto. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Amén. ¿Algo otro comentario? ¿Algo otra pregunta, mis queridas hermanas? Buenas noches. Mi hermana María del Carmen, bendecida noche, qué gusto saludarla. ¿Me escucha ahí, hermano? Ahora sí le escucho, se había silenciado su micrófono. Bendiciones, hermano. Fíjese que estaba escuchando a la hermanita ahí y yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Fíjese que yo tengo aproximadamente 5 años o tal vez un poquito más que me encontraron hernias en la columna y he pasado por algunos otros problemas físicos de salud, ¿va? Em, Me cambió la vida, porque yo era una persona muy rígida. Y ahorita que usted está explicando el tema, yo caí en la cuenta. Yo quería una cama que no se arrugara, que nadie se acostara. Yo barría y trapeaba y era aquello que me tiraba al piso como que era la Cenicienta y hasta lo cepillaba. Los zócalos, todo, todo, aquello impecable. Mi suegra decía, ay no, a mí me da pena abrir las gavetas o tocar cualquier cosa con Carmen porque todo está impecable. Cuando yo me enfermé, sufrí porque pues la única que llevaba ese ritmo en la casa era yo. Tuve que aceptar que ya no podía, ya no podía hacer las cosas al 100, ¿verdad? Entonces, tuve que aprender a decir no cuando alguien me pedía un favor, ¿verdad? Porque a todo, yo, mira, me haces tal favor, sí, yo voy. Mira, me haces esto, el otro, sí, aquí está. Y todo, entonces aprendí porque dije yo, no.
tengo que pensar en mí, pero me costó mucho, mucho, mucho. Y ahora la casa donde yo vivo es grande y he tomado la decisión de empezar, antes yo iba a reuniones y todo de diferentes índoles, ¿va? De iglesia, muy pocas de iglesia, ¿va? Pero iba a otras reuniones donde yo utilizaba todo tipo de zapatos y algo altos, de colores. Me tuve que deshacer de todos esos zapatos, tuve que desprenderme de todo eso, regalarlos, ropa y todo de reuniones, ya no la utilicé, me subí de peso, he luchado con eso y ahora lo que hago es de que cuando voy a recibir a alguien, un familiar o alguien, por ejemplo, de Estados Unidos, pues lo que puedo lo hago y lo que no, pues me tomo la libertad de decir, mire, no puedo recibirlo. Sí me duele porque yo era una que recibía a toda la familia de mi esposo y miren cómo son las cosas. Cuando todo el mundo me empezó a ver enfermo, en cuenta mi parte de mi familia, ya nadie, pues ni me visitan, ni siquiera me preguntan cómo estás. Entonces todo eso duele, pues, entonces digo yo, pues tanto, tanto afanarse uno en la vida, pues no estoy así como que reprochando, ¿verdad? Pero digo yo, hay que detenerse. Entonces ahora agarro, por ejemplo, eh, un día agarro un cuarto, si no lo logré terminar un día, no importa si me paso una semana, pero a la semana yo tengo que terminar. ¿Va? Me propongo una meta. Y así voy poco a poco. Unas cosas hago un día, otras. Y en esto del hospital, yo paso por lo mismo el hermano. Entonces, había un médico que me miraba una vez al mes y este médico, yo llegaba a las 6 de la mañana para entrar a las 7 al hospital y él venía y atendía de las 11 para las 2 de la tarde. Entonces, yo no dije, yo tengo que organizarme, no me voy a poner a correr en la mañana, no, ya no puedo correr, me cuesta hasta mi higiene personal y todo, agacharme y todo, me cuesta. No, dije, yo ya no voy a correr, me voy a levantar siempre a la hora que me levanto, que regularmente es 7 de la mañana. Voy a darle gracias a Dios, tengo que tomar ese tiempo. Ahora siento un vacío cuando no lo hago. Entonces yo me propongo a una hora, cualquier hora de la mañana, si no puedo temprano, porque más de algo me interrumpió el sueño o algo y me levanté o qué sé yo, pero yo regularmente siempre utilizo, aunque sea 15 minutos, para la oración. Este doctor, al fin, Dios vio mis necesidades y de repente empezó a llegar a las 9 de la mañana. Entonces ahora ya no todos los pacientes que lo esperábamos hasta las 2 de la tarde, ahora pues gracias a Dios, entre 9 a 10 de la mañana ya estamos afuera. Y lo que hago ahora es de que ya no me preocupo por estar dejando mi comida hecha, porque a veces el tráfico me agarra y viene uno tarde a comer, me enfermaba del estómago. Entonces ahora pues el dinero que voy a utilizar para mi almuerzo, lo utilizo en la calle. Y si tengo que poner un poquito más, pues tengo que poner un poquito más. Y ahora, como tranquilamente, solita yo ahí en cualquier lugarcito me meto a comer y ya vengo tranquila, vengo en el bus más tranquila, pongo mis audífonos, escucho sus temas o a nuestro papa ahorita o cualquier tema de la iglesia o un poquito de música y así, y ya vengo con la mente más despejada. Y si me cansé mucho, pues vengo y me tomo aunque sea media hora, aunque tenga un montón que hacer, pero me tomo mi tiempo, ya me siento más relajada, ya tengo más energías para continuar. Ese es mi testimonio, yo le estoy muy agradecida, hermanito, porque no cabe duda que el Espíritu de Dios se manifiesta a través de sus servidores para que nos vayan guiando. El Gloria. Señor le bendice, hermanito. Gloria a Dios y a usted por compartir su testimonio con nosotros. Por eso es que hablábamos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que no necesariamente el ser ordenado
significa ser riguroso. Porque en el querer ser riguroso, como nos contaba nuestra hermanita María del Carmen, estoy sacrificando algo, incluso mi propia vida. Y no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es la armonía. Atención, que desde la armonía se aclara todo el panorama para poder profundizar en un discernimiento agudo. Pero si yo estoy sumergido en mi yo, en cómo se hacen las cosas, lastimosamente en ello no hay armonía. Estoy pidiendo que todo el mundo se acople a mi persona y eso es egoísmo, como decíamos hace un instante. Así que muchas gracias, mi hermanita María del Carmen, que la gracia del Señor, al igual como con mi hermanita Vero y las intenciones que ella me es servidora acá de Arequipa, Perú, y conozco un poco de la realidad que está viviendo que ella tiene también. Muchas gracias por compartir a ambas, mis queridas hermanas. La paz del Señor. Amén. Gracias, hermano. Y para eso estamos en este curso, mis queridas hermanas, para servir. Y les he mencionado que siempre nuestro teléfono está abierto. Si hay alguna inquietud, hay alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros. Nos mandan un mensajito de texto a nuestro WhatsApp y estamos para servirles. Si nos permiten, entonces, Ujú. Solo quería comentar algo. ¿sí? A mí me pasó algo la semana pasada y la verdad es que tener a Dios en el corazón, tener su palabra, escuchar consejo y todo ayuda bastante si uno lo pone en práctica. La semana pasada regularmente mi esposo viene y me ayuda a colocar trastes, cosa que yo le agradezco y algunas otras cosas más que me ayuda a hacer en la casa. Entonces, en la mañana me levanté yo y yo tenía un plato grande, precioso que yo le había comprado a él, porque siempre me decía, consígame un plato grande, consígame un plato grande. Entonces, al fin se lo conseguí, le conseguí un plato precioso. Una mañana me levanté y el plato estaba quebrado. Y yo dije, pues solo él y yo estamos, ¿verdad? Entonces, pues lo ha de haber quebrado. Él lo negó, ¿verdad? Entonces yo dije, solo quiero que me diga, disculpe, pero si no lo hace, está bien. Y solo quiero ver si lo niega. Entonces, lo negó. Entonces dije, no, lo quebró porque no se pudo haber quebrado solo. Bueno, el asunto está en que yo mantuve la paz y tomé el plato y lo fui a poner en un rincón en las gradas, ¿verdad? Para que nadie se fuera a lastimar con él. Y ahí quedó. O sea, en conclusión, si a veces sabemos que una persona hizo algo, y yo lo que sí le aclaré es que le digo, mire, no me duele, no me, no me duele que el plato se haya quebrado, porque es algo material. Cuando mis hijos estaban pequeños, un plato se quebraba, un vaso se quebraba, y yo no les pegaba, pero les decía que tuvieran más cuidado, ¿verdad? Entonces, y que lo primero que miraba era si no se habían lastimado. Entonces, le digo yo, no me duele que se haya quebrado, ¿verdad? Y tampoco el caso de que tenga muchos trastes, gracias a Dios, sino de que lo niegues. Eso es lo que me duele. Entonces, yo quiero que tú cambies eso, que no tengas temor, porque tal vez tienes ese temor de que yo antes era muy rígida con todo lo que tenía, con todo lo que hacía, pero me quedó esa paz y solo me queda seguirle orando a Dios para que me perdone y para que los demás me perdonen y que se les quite ese miedo, porque yo sembré miedo en ellos y yo lo reconozco. Ese es mi testimonio, hermano. Un plato quebrado. Y ahora me da risa. Pero hay muchas realidades donde un plato quebrado significa una guerra dentro de la casa. Entonces, de Sí, verdad, muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros y por eso es que estamos hablando, mis queridas hermanas, de que el discernimiento se aclara cuando nosotros estamos en esa paz del Señor.
Si estamos en la paz de Dios, vemos las cosas de una manera totalmente diferente. Pero si no estamos en esa paz del Señor, lastimosamente nuestro discernimiento será borroso, será oscurecido por nuestras pasiones que están desordenadas, como mencionábamos en el tema del día de hoy. Y recuerda lo que decíamos en la prédica, en la enseñanza del día de hoy. Jesús le preguntaba a aquel hombre, ¿y cómo ves? Y él decía, veo a los hombres como que si fueran árboles porque su vista era una vista borrosa y por lo Borrosa. tanto el discernimiento tampoco iba a ser el adecuado. Amén. 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 Bien, entonces si no hay más preguntas, mis queridas hermanas, pasamos a tener nuestro momento de oración. Les invito a que juntos podamos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que durante un pequeño momento de silencio, si te es posible, cierres tus ojos, respira profundamente y deja que la paz de Dios descienda sobre tu mente, tu corazón, tu espíritu, sobre tu cuerpo entero. Creemos en un Dios de orden y en el orden que Dios crea hay armonía. Respira profundamente la paz del Señor y deja que esa paz te envuelva. Quiero presentarte en esta noche, Señor, a cada una de mis hermanas en Cristo que están en esta reunión. Te pido, buen Maestro, que tú que conoces lo que viven y sienten, salgas a su encuentro y les brindes, Señor, un caluroso abrazo en el que les muestres tu ternura, tu amor y tu paz. Toca las necesidades de cada familia y transforma, buen Maestro, la intención que hay en nuestra alma de seguirte en un milagro, para que no solo sea un anhelo, Señor, sino que en ese milagro, por la grandeza de tu amor, tengamos la oportunidad de estar cada día más cerca de ti. Señor, quiero colocar en tus manos mis deseos, mi voluntad, y pedirte, amado Dios, que de acuerdo a tu plan perfecto obres en cada una de mis peticiones, para que de acuerdo a tu voluntad sean transformadas en un milagro. Escondemos a nuestras familias dentro de tu corazón, nuestras relaciones en familia, nuestra economía, nuestras emociones. Hoy, Señor, clamamos en el nombre de Jesús que tú coloques orden divino en todo nuestro ser y a través de ese orden divino, Señor, nos dé la comunión, la gracia, la paz. Concédenos tu bendición en el nombre de Jesús para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que el Señor nos conceda su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis queridas hermanas, la paz del Señor con cada una de ustedes. Dios les bendice y si el Señor nos da la Amén. oportunidad, el día de mañana les estoy compartiendo entonces el material de nuestra reunión de hoy. Aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos. Bendecida noche. La paz del Señor con ustedes. Mi manita Auri, qué gusto verla. Bendecida noche. Igualmente, Un fuerte hermanito, abrazo. Dios le bendice, igualmente, Dios le bendice. Hasta pronto. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.